tardes. Señora Presidenta, aquí tiene el informe del 2017, que es el tercero de este mandato. Y esperemos que sea un poquito más fuerte que el año pasado. Lo leeremos con mucho interés. Aquí. ¿Ok? Bueno, te dejo la orden. Muchas gracias. Buenas. Bueno. Buenos días a todos. Vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Pues, como le decía la presidenta, entregamos hoy el tercer informe anual del Comisionado de Transparencia, que, como ustedes saben, está obligado cada año a presentarlo y a recoger en él, fundamentalmente y sobre todo, la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia, que es una de las misiones del comisionado, y la referencia de su actividad, fundamentalmente en lo que se refiere a las reclamaciones de derecho de acceso, a las resoluciones que el comisionado emite ante las denuncias o reclamaciones que los ciudadanos presentan cuando no les contesta ninguna la Administración canaria a la que se dirigen. Este año, el año pasado, recuerdo que casi todos se fijaron en una frase como resumen de mi comparecencia, que era cuántos de los sujetos examinados o evaluados habían superado la puntuación de 5. El año pasado, si recuerdan, eran 20 de 96, porque el año pasado solamente evaluamos a las instituciones principales, a los 88 ayuntamientos, 7 cabildos y el Gobierno. Y en esta ocasión hemos incluido en ese paquete de instituciones principales a las 2 universidades, por lo tanto llegamos a la totalidad, a las 98 instituciones canarias, y tratamos de evaluar a los 247 entidades dependientes de esas instituciones. Y después de 4 sucesivos plazos para que presentaran su autoevaluación, pues al final 111 de ellas lo presentaron y, por lo tanto, hemos conseguido evaluar a 209 de los 345 sujetos obligados, es decir, de los 345 instituciones y entidades dependientes de ellas que constituyen el grueso de la Administración canaria. Esto que puede parecer, bueno, meras cifras, pues realmente creemos que es un pequeño hito que señala a Canarias como la primera comunidad autónoma que consigue evaluar a todas sus entidades e instituciones, a todo su sector público principal, de acuerdo con unos parámetros únicos, de acuerdo con unos parámetros que no los hemos inventado nosotros, que los diseñó la Agencia Española de Evaluación y el Consejo Estatal, pero que por primera vez en una comunidad autónoma se aplican en Canarias, ¿no? Les decía que en los últimos meses hemos estado informando sobre las puntuaciones que habían obtenido los ayuntamientos primero, luego los cabildos, luego las universidades, y para hoy reservábamos de alguna manera la nota global del sector público, que, como habrán visto en el resumen que les hemos pasado por escrito, pasa de los 3,14 puntos de media que obtuvo en 2016 a los 5,47. Puede parecer una nota escueta o escasa en comparación con otros rankings que corren por ahí, donde generalmente son 70, 80, 90 puntos los que les dan sobre 100, pero nosotros creemos que es una nota bastante satisfactoria pensando en la progresión que ha habido en un año, ¿no? Y sobre todo pensando en que también este año no solamente hemos examinado a más o hemos evaluado a más sujetos, sino que lo hemos hecho con un criterio de valoración más exigente, ¿no? Porque el año pasado, si recuerdan, solamente o fundamentalmente valorábamos si tenían los contenidos publicados, y este año la metodología que hemos puesto en marcha incluye también no solamente contenidos, sino atributos o características de calidad de esos contenidos, como puede ser su accesibilidad, su actualización, su reutilización y el propio contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente han mejorado casi un 70%, han progresado en su nota media, sino que se ha hecho, como les decía, con parámetros más exigentes. En el caso del Gobierno de Canarias,
que el año pasado obtuvo un 7, lo tienen ahí, un 7,5% o 69%, supera justamente este año el 8, es decir, crece medio punto sobre la nota obtenida el año pasado. Y bueno, creemos que se mantiene en un nivel de cumplimiento razonable, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que les quería decir y quería pues a partir de ahora pues abrir un turno de preguntas para que me puedan comentar lo que quieran, aun sabiendas que aquí digamos que hay mucha información como para que prácticamente casi todo se lo hayamos dejado por escrito. Entonces, si quieren alguna pregunta. Son muy pocas, las que están ahí señaladas, no recuerdo los nombres, son generalmente ayuntamientos, pero son muy pocas, porque tengo en cuenta que la comparación son solamente los ayuntamientos, cabildos y gobierno, que es lo que se puede comparar, el resto no, ¿no? Pero fundamentalmente ha sido pues porque no han actualizado la información. Si antes tenían un poquito más de nota, que en cualquier caso no va a ser más de un punto abajo, fundamentalmente son instituciones que dejaron el portal prácticamente como lo tenían en un año y por lo tanto su nota se penalizó o se rebajó por eso, ¿no? Ya le digo que este año, o aunque se hubiera quedado igual, este año, como los criterios de exigencia eran mayores, pues es posible que también haya influido ese particular. Una de las cosas que quería también comentarles es que esto no hubiera sido posible, porque el comisionado es un órgano pequeño del Parlamento de Canarias todavía, hasta que no se ejecute el estatuto y se le dote de una nueva ley que le configure como el resto de los órganos dependientes del Parlamento. Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos puesto en marcha para hacerlo una aplicación informática en la que le hemos llamado T-Canaria, en la que hasta más de 340 funcionarios y concejales pudieron durante varios meses cargar la información y autoevaluarse primero, es decir, les permitía saber cómo estaban a partir del mes de enero e ir mejorando en la medida en que el sistema les decía el nivel de cumplimiento de sus obligaciones. Tuvieron tiempo de varios meses, en algunos casos, para ir mejorando la publicación de contenidos y, por lo tanto, mejorar sus resultados, ¿no? Esto también es una novedad que a destacar porque prácticamente ninguno de los sistemas de evaluación en España que existen en el ámbito privado tienen esta posibilidad de carga y de análisis, ¿no? Sí. 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 Vamos a ver, otro de los datos se refiere que podemos medir la demanda social de dos maneras. Los visitantes al portal de transparencia, como un indicativo. Ya les comento luego o más adelante que para mí no es muy relevante por las razones que les explicaré, y las reclamaciones presentadas al comisionado por parte de las personas que habiendo preguntado no se les ha contestado. El año 2016 presentaron 91 reclamaciones, en el 2015 18 y en este 2017 han presentado 154. También tienen los datos en el resumen ejecutivo, ¿no? Eso es un indicativo que, bueno, poco a poco las personas van conociendo más esta nueva ley de transparencia y las capacidades y los derechos que le da, y poco a poco se van incrementando el número de las solicitudes a todas las instituciones y, por lo tanto, también el de las reclamaciones, porque a medida que aumentan las solicitudes también aumentan las denegaciones, tanto sean expresas como por servicio administrativo. En cualquier caso, los 1.200 y algo preguntas contabilizadas el año pasado
en todas las instituciones canarias, 180 de ellos al Gobierno, no son una gran cantidad. Si ustedes lo piensan, es como si preguntaran 5 preguntas al día, ¿no? En toda Canarias, a todas las instituciones, eso no es una gran cantidad. El ratio, en cualquier caso, no es inferior en general al del conjunto de los comunidades autónomas, porque en Canarias al menos estamos en número de reclamaciones por habitante, prácticamente lo hemos calculado, también lo tiene en el informe, en 7,3 reclamaciones por 100.000 habitantes, y nos sitúa más o menos en el 4º lugar de la tabla en España, por detrás de Castilla-La Mancha, de Castilla-León y de Cantabria, creo, ¿no? El otro parámetro para medir la demanda social es las visitas al portal. El año pasado eran 32.000 aproximadamente y este año son más de 50.000, han crecido más de un 60% y el dato concreto lo tienen también en el informe y eso, bueno, es una progresión importante, pero no nos debe hacer olvidar que tampoco son tantas visitas, ¿no? Entendiendo que hay 50 semanas al año, serían prácticamente a 1.000 por semana, y de ellos no todos son canarios, porque lo tenemos calculado, o bueno, mejor dicho, las cifras que publicó el Gobierno en su informe de transparencia, que también comentamos en el nuestro, calculan que más o menos un 88% son canarios, ¿no? Entonces, eso en términos relativos viene a suponer que casi alrededor del 1% de los canarios pueden ver el portal de transparencia. Eso no es mucho, ¿verdad? Pero como también se comenta en el informe, la virtualidad de los portales de transparencia no es tanto el que lo vea mucha gente, que ojalá, sino el que tanto los funcionarios como los directivos públicos que son responsables de la información que está detrás sepan que tienen que colgarlo y que les pueden controlar. Es decir, por poner un caso, digamos, famoso reciente, ¿no? Cuando las tesis doctorales o los TFGs o los TFM se tienen que publicar por transparencia, en este caso no tanto por ley de transparencia como por la propia ley de carácter universitario que así lo determina, se tienen que publicar en los repositorios de tesis doctorales, eso automáticamente eleva la calidad de las tesis, o por lo menos el esfuerzo tanto del doctorando como de los tribunales, porque sabe que, a diferencia de hace 5 o 7 años, que prácticamente se lo podía conservar en su casa y publicar si le parecía oportuno o si lo consideraba de suficiente calidad, ahora está a la vista de todo el público. Y no solamente se examina el doctorando, sino el propio tribunal, como hemos tenido ocasión de comprobar recientemente en casos muy notorios a nivel nacional, ¿no? Eso es un ejemplo claro de que cuando la información se obliga a poner, basta que lo puedan ver en Canarias 50.000 personas para que ya se aumente exponencialmente el número de lo que lo veían antes, esa información antes, que solamente lo veían los interventores, los secretarios, los concejales de la oposición. Es decir, un pequeño grupo o un pequeño colectivo de personas de 30, 40.000, perdón, de 3 o 4.000 personas, ahora resulta que se multiplica por 10, que evidentemente sigue siendo apenas un 2% de la población canaria, o no llega al 2%, pero que es una población o es un colectivo de personas muy sensibilizadas con la información, que les gusta controlar o escrutar al poder político y por lo tanto aumenta el nivel de control sobre las instituciones públicas. Aquí esto también lo tienen en la memoria, pero aquí tienen exactamente la nota que les decía antes, 8,3 para el Gobierno, frente al 7,69 del año pasado. Estas son las notas que ya las hemos publicado, pero que se las quería refrescar respecto a la nota obtenida por los cabildos, que fueron las instituciones que más progresaron en su conjunto respecto, más que el Gobierno y más que los ayuntamientos o entidades dependientes. Y esto era el mapa de cada isla, que es muy diverso. El mapa de cada ayuntamiento, que también lo tienen en la propia resumen ejecutivo y nota de prensa, tienen prácticamente ahí todas las notas de estas instituciones principales, ¿no? Bien. Esto les podía pasar mapitas, pero Fuerteventura,
Los tienen todos ahí, pero Gran Canaria, los ayuntamientos grandes en general, Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria tienen, como ocurre con el Gobierno, como ocurre con La Laguna, no tanto como Telde, que ven ustedes que Telde es la única ciudad de más de 100.000 habitantes que no llega a 5, pero en general los ayuntamientos grandes tienen condiciones para tal. Eso, de todas formas, ya el año pasado lo vimos y nos sorprendió un poco. Aparentemente, los pequeños están en peores condiciones de partida para llegar a la excelencia en transparencia. Y, sin embargo, ustedes verán que, ahora que llegará a Tenerife, la mayor nota de Canarias es la de Sauzal, con 9,74. O sea, casi rompe la báscula, ¿no? Entonces, y en el listado ustedes verán que hay muchos ayuntamientos pequeños por encima de 7 y 8, contra lo que pudiera parecer. Y eso es porque a veces basta tener una buena organización interna y acostumbrarse a publicar constantemente para conseguir cumplir con las obligaciones de publicar en el portal que tienen todas las instituciones, ¿no? ¿Ves? Ahora, sí, este es el ranking que lo tienen ordenado como les decía, de mayor a menor. En Sauzal ven ustedes que los 3 primeros son pequeños, hasta muy pequeños, ¿no? Sobre todo Fasnia, ¿no? Los que están fundamentalmente en notaciones bajas es que prácticamente tienen un portal con muy poco contenido, que son lo tienen ahí en el documento, que son fundamentalmente, a partir de aquí empiezan a no llegar a la puntuación de 5, que es la media, ¿no? Artenara, Yaiza. La Universidad de Las Palmas está casi rozando, la Universidad de La Laguna está en el 5 y poco, y la Universidad de Las Palmas está también rozando el 5, pero a centésimas, ¿no? Porque esto, tengan en cuenta, a mí siempre me gusta repetirlo, porque sacan 8,496. La virtud internacional no tiene 4 céntimos más, porque no redondeamos, ¿no? Lo que dice el programa informático es lo que sale, no redondeamos arriba o abajo, No, ustedes que está la Universidad de Las Palmas. 5, Universidad de Las Palmas. Por parte de los cabildos, antes no sé si lo hemos comentado, el único que no llega a 5 es el de Lanzarote, ¿no? Que tiene un portal bastante sencillito, por decirlo de alguna manera, en la plataforma de portales de transparencia del Estado. Es decir, no ha construido su propio portal, sino que ha utilizado una plataforma que hay fundamentalmente dirigida a ayuntamientos pequeños para colocar ahí su información. Esto lo tienen todo ahí, si lo quieren disponer. La Aldea, La Oliva, hay ayuntamientos importantes, o relativamente importantes, que están, por ejemplo, ICOZ, y lo tienen ustedes con 2,87, es decir, son ayuntamientos que prácticamente se han desentendido de la transparencia, por decirlo suavemente, ¿no? Bien. Fundamentalmente esta. Yo, de todas maneras, nosotros creemos que este tipo de ejercicios de evaluación contribuyen a que cada año mejoren, porque lo hemos visto que eso ha ocurrido, ¿no? Y no habiendo habido grandes campañas de sensibilización, sino simplemente el saberse que iban a ser evaluados, pues pasa como digo algunas veces, como los estudiantes, ¿no? Que cuando llega la hora del examen, como ocurrió a partir de enero, empezaron a cargar y a meter más contenidos, ¿no? Entonces, eso lo tienen ¿lo has distribuido? Lo tienen todos, ¿no? Como les veo anotar, pero están todas esas cifras están en la tercera página del resumen ejecutivo, tienen todas las cifras que tienen ahí y las medias por grupos, ¿no? Por instituciones públicas, por universidades, por ayuntamientos, por cabildos y por la Administración Pública Canaria.
Y antes lo que te comentaba es que la sanción mayor es realmente el verse, ¿no? En el informe también tienen que nosotros vamos a colgar esta mañana en nuestra web, pero el que quiera le puede facilitar a Natalia el correo y se lo mandamos. Está también la relación, claro, es mucha información. Tengan en cuenta que hemos manejado más de 1.529.000 datos cargados por esos 340 personas que estaban registradas y, por lo tanto, es difícil de exponerlos todos, pero lo que les quería decir es que la principal, de alguna manera, medida de sanción, que no está contemplada una sanción para quien no llegue a tener un portal de transparencia alto, al menos para que pueda ser instruida directamente por el comisionado o por los comisionados de transparencia en toda España, es fundamentalmente reputacional, ¿no? Generalmente, cuando se ven así, de un año a otro mejoran, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Yo sé que la ley dice lo que dice, pero a mí nunca deja de llamar la atención que la institución autonómica por excelencia elegida por la ciudadanía sea la única que está excluida de este tipo de evaluaciones. Y entonces me gustaría saber si se atrevería usted a hacer algún tipo de evaluación de cómo está la transparencia en el Parlamento de Canarias, porque la institución que se evalúa a sí misma. Sí. Sí, bueno, las leyes autonómicas dejaron claro en todos los casos y también en la estatal que las preguntas no contestadas o parcialmente contestadas al órgano parlamentario tenían una única vía de recurso, que son los jueces. Y en eso yo no entro. Evidentemente podía ser mejor que no fueran solamente la vía judicial, que siempre es costosa y es cara, pero eso es así. En cuanto a la evaluación, es cierto que es una pregunta razonable la que haces, y yo espero que en el próximo año los parlamentos, o bien directamente por sus comisionados, o bien globalmente, a los efectos de establecer de alguna manera comparaciones, se evalúen en transparencia, y creo que en eso están, buscando un sistema que les permita tener un modelo de evaluación comparativo con el resto de cámaras parlamentarias de España, ¿no? Buenos días. Quería incidir más que en un apunte que usted pone aquí en el resumen de prensa, Sí. que referente al Ayuntamiento de Las Palmas, Sí. que ha sido, lo que leo no sé, y esa es la pregunta que quería hacer, no sé si es la única institución que ha sido condenada judicialmente. Sí. No, ha habido dos. También en el informe hay otro caso que les podía haber comentado, pero que bueno, no hay muchas cosas en el informe. Una es el Ayuntamiento de Santa Úrsula, digo referido al año 2007. El Ayuntamiento de Santa Úrsula denegó a un ciudadano una información urbanística que le pedía. El ciudadano recurrió al comisionado, el comisionado resolvió a favor del ciudadano, el Ayuntamiento de Santa Úrsula no quiso dar la información y recurrió la resolución del comisionado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y en julio del año pasado, el tribunal falló digamos, reconociendo la procedencia de nuestra resolución y ordenando al ayuntamiento que lo entregara, y además condenándolo en costas, con lo cual no nos ha costado nada. El Parlamento va a recibir fondos de las costas del comisionado, para que lo sepan. Entonces, esa es la primera sentencia que ha habido en Canarias respecto a resoluciones de transparencia. El otro caso que figura en la memoria son 3 resoluciones del comisionado que, habiendo sido favorables, como no a la asociación El Sol Sale para Todos, que se refleja ahí, y como el Ayuntamiento de Las Palmas no se lo entregaba, instó ante el contencioso administrativo, en este caso el juzgado digamos natural de Las Palmas de Gran Canaria, a que se ejecutara la resolución, y el juzgado en poco tiempo ordenó que de alguna manera que confirmó las 3 resoluciones del comisionado y ordenó que se entregara, y así se hizo, ¿no? Creo que tienen todavía uno más pendiente. En los últimos tiempos, en el año pasado hubo 4
recursos más contra resoluciones del comisionado que están ahora pendientes de sentencia. En el segundo de ellos, que tiene que ver con el Cabildo de Lanzarote, creo, se conocerá, está convocada la sala para votar y fallar en enero del próximo año. ¿Y estos recursos han sido presentados por ciudadanos o por grupos políticos? El recurso, el primero que te comentaba, ese lo presentó el Ayuntamiento contra el comisionado, o sea, contra una resolución del comisionado. En los otros tres es la asociación El Sol Sale para Todos, que había obtenido el reconocimiento de su derecho del comisionado y que como no se lo entregaba el Ayuntamiento, pidió una ejecución de sentencia y fue muy rápido. Fue prácticamente una ejecución de sentencia, no. Pidió que confirmara o no la procedencia de la resolución del comisionado y lo confirmó en menos de 2 meses, porque no era prácticamente el juez, no sé si les interesan los detalles, casi ni entró en el fondo del asunto, porque como además el Ayuntamiento no había alegado en su momento, cuando el comisionado le pidió el expediente y que presentara alegaciones de por qué no había entregado, como se quedó en silencio también, pues el juez dijo, mire usted, lo que está alegando ahora tenía que haberlo alegado en su momento oportuno. Con lo cual esto es un recordatorio a los ayuntamientos, que siempre, que me acuerdo se lo digo, de que es malo que también se callen cuando el comisionado les pide alegaciones. O sea, a veces se callan con los ciudadanos y muchas veces también se callan con nosotros cuando les pedimos. Entonces eso prácticamente les deja desarmados luego ante un posible recurso ante los jueces, ¿no? Sí, sí. Desde que el comisionado... Sí. Y también, por lo que veo, las sanciones judiciales son, aunque sean pocas, son importantes. No sé si, a medida que se enteren ciudadanos y asociaciones que tienen más posibilidades económicas para ir a un Sí. esto va a ser el revulsivo que de verdad va a hacer posible que las administraciones públicas, al menos, se pongan ya de manera definitiva y vean las cosas en transparencia. Eso es. La parte reclamativa... Yo creo que esto es una cosa cultural y que caminará más rápido, más despacio en función de la sensibilidad que los poderes públicos o las administraciones encuentren en la calle. Si la transparencia es una cuestión de segundo orden y nadie se queja y no produce tal, pues bueno, tendrá un efecto más liviano y más lento en lo que es la gobernanza. Si produce realmente algo más de convulsión social, el que la gente cumpla o no cumpla con sus obligaciones, pues bueno, seguramente serán más diligentes en eso. En cualquier caso, yo ya insisto, el hecho de tener baremos de ese estilo y que aparezcan los ayuntamientos que también aparecen, están desglosados de los 136 resoluciones del año pasado, aparecen quienes obtuvieron, que fueron, por otra parte, hay otro dato que no les he dado, que es creo yo que es muy interesante, que es de las resoluciones que emitimos, una vez descontadas las inadmitidas, porque hay prácticamente más de un 10% que llegan y no nos piden información, sino que piden que les conceda una subvención. O sea, no es una petición de información al ayuntamiento o al cabildo, sino que piden otra cosa. Entonces, esas directamente se inadmiten, ni siquiera se entra a considerar. Le estás pidiendo que te dé una subvención o que te dé una opinión, que no existe ningún documento, pues está inadmitido. Pero de esas que llegan, de las que son admitidas, prácticamente han obtenido una solución favorable a los ciudadanos en un 80 y pico por ciento, 88 casi. Solamente el 12% fueron desestimadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso da una medida de que pueden ser dos cosas. Yo espero que sea así, que es que las personas generalmente piden cosas que realmente saben que tienen
el derecho a acceder, no piden cosas extrañas, ¿no? Y ya digo, los ayuntamientos cada vez más y los cabildos cada vez más van a entrar por la vía de dar información. Una de las salvedades que también comentamos en el informe es que mientras el año pasado al Ayuntamiento de Las Palmas le asegurábamos que prácticamente había respondido con silencio a todo el mundo, porque directamente no respondía, este año prácticamente, no sé si no lo sé, posiblemente sea una confluencia de varias cosas, pero este año prácticamente está respondiendo generalmente a todos, ¿no? Otra cosa es que a veces no responda por completo y presenten reclamaciones porque creen que les falta información, pero su actitud ha cambiado y así lo reflejamos en el informe, ¿no? Que el año pasado llamamos la atención que el Ayuntamiento de Las Palmas no tenía una muy buena, pero el año pasado era de los mejores, como es este año, un buen portal de transparencia, porque tiene una buena web y un buen sistema de carga, pero en lo que podíamos considerar la transparencia dura, que es responder a preguntas de todo tipo, unas más fáciles, otras menos fáciles, otras comprometidas, pues no siempre lo hacía, ¿no? En este año no es que esté respondiendo a todas, pero sí que no tiene nada que ver con el número y respuestas que daban el año pasado a los ciudadanos. Vamos a ver, nosotros, tú lo sabes bien, nos hemos siempre quejado de que somos yo al Parlamento no le pedía que me aumentara, sino que me constituyera, ¿no? Porque no solamente éramos la institución más pequeña o el órgano más pequeño de Canarias, sino que también más joven, sino también el más pequeño, y para abordar todos estos trabajos, porque tengo en cuenta que el tema llevamos en marcha, y el informe se denota, llevamos tanto las reclamaciones como la autoevaluación, que no es la evaluación de la policía activa. Y el año pasado, mejor dicho, nos dotaron en febrero de una plaza más jurídica para atender a ese crecimiento que comentabas de las reclamaciones. Y ahora, en teoría, hay una intención de dotarnos de 3 plazas más en la próxima RPT que se apruebe. Así está más o menos propuesto, pero bueno, habrá que esperar acontecimientos, ¿no? Sí, pero aparte de las plazas a crear, sí. ¿hay algún tipo de actuación? Fundamentalmente lo clave son las plazas, porque lo que necesitamos es recursos humanos, es decir, que piensen y que saquen los trabajos adelante. Nosotros en el resto de las partidas no estamos, digamos, no nos sentimos maltratados. Ahora, diríamos, en la dotación de medios personales, desde luego que estaríamos mejor con un poquito de más, ¿no? ¿Más cosas? Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima, ¿vale? Sí. Alguno de ustedes quiere, va a estar colgado hoy en la web, pero si alguno de ustedes quiere que se lo mandamos por correo, se lo dice a Natalia el correo y se lo mandamos ahora mismo, ¿vale?